Buenas noches, bienvenidos a una nueva entrega del Lado Oculto. Hoy recibimos con muchísimo gusto a una gran figura del teatro, del teatro, de los medios de comunicación y ahora estrella de cine, además, director, actor. Me refiero al flaco Jorge de Nevi. Bien. ¿Cómo te va, Jorge? Bienvenido. Muy bien, eso de estrella. Estrella, sos estrella de cine. Espacio. Sí, protagonista del Ingeniero, una película uruguaya que toca la temática futbolística. Yo te confieso que estuve invitado a uno de los preestrenos y no pude ir. Leí algo por allí sobre, en fin, ahora nos vas a contar un poquito más, pero antes de entrar a dialogar contigo, vamos a repasar de una manera sucinta algo de tu carrera artística, si te parece. Adelante. Jorge de Nevi es una de las figuras más importantes del teatro y la televisión nacional. En 54 años de carrera dirigió no menos de 150 espectáculos. Ha escrito, adaptado y traducido varias obras teatrales, por las cuales recibió premios y reconocimientos. Dirigió la Comedia Nacional y en televisión trabajó en todos los canales uruguayos, especialmente en el 12, donde fue director y productor de Telecataplum y Plop. También se desempeñó en los canales 9 y 13 de Buenos Aires y en el canal de la Universidad Católica de Chile. En la actualidad están los cines con un protagónico en la película El Ingeniero de Diego Arzuaga. Hoy en el Lado Oculto recibimos a Jorge de Nevi. Bueno, yo me quedé pensando si es cierto que cada obra es como un hijo. Yo tengo 5 hijos y a veces me cuesta recordar los nombres. ¿Vos te acordás de las 150 obras que hiciste? No, para nada. Un crítico teatral desaparecido, Piñataro Calero, muy afecto a recopilar datos. Un día me dice, tengo el currículum tuyo, lo tengo acá, tomá. Digo, qué bien. Lo leí en mi casa. Había cantidad de obras que no me acordaba que había hecho. Cantidad. Mira, yo dirigí esto. Claro, son muchas obras, ¿no? A veces incluso me encuentro con actores y digo, ¿yo alguna vez te dirigí a vos? Claro. Porque son muchos años. Viste que está la pregunta típica, ¿qué obra te queda por dirigir? Ponele la lista, igual. Claro, ¿Quién te va a averiguar? Ya está. Sí, dirigí mucho, algunos dirían que demasiado, ¿no? Pero muchas de esas obras, muchísimas de esas obras, era lo que quería hacer en el momento que quería hacerlo, y entonces eso es bueno. A la puesta en escena, la obra... Uno elige la obra y la obra lo elige a uno en determinado momento. La obra es como que te llama, la temática, lo que estás viviendo en el momento. Es muy subjetivo el tema de la elección. No elige por prestigio, sino por lo que le está pasando a uno. En determinado momento yo empecé a recordar toda mi relación con mis padres. Los dos desaparecidos, pero empecé a hacer como una recapitulación. Y en ese momento me cayó Viaje de un largo día hacia la noche, de Eugene O'Neill, que es precisamente lo que Eugene O'Neill, luego que habían fallecido sus padres, escribió acerca de sus padres. Entonces, era coincidente, no era del todo coincidente, era coincidente algunos puntos de reconciliación que tenía O'Neill y que yo también debía hacer a través del tiempo, ¿no? ¿Eso se da de casualidad o lo buscás? Yo no sé. Puede pasar que se te presente en una comedia cuando vos querés hacer una búsqueda sobre tu pasado. Sabés que yo no creo mucho en los milagros, ni en la magia, ni todo este tipo de cosas, pero hay obras que literalmente, y digo literalmente, están en la biblioteca y me han caído en las manos. Bueno, pues los teatreros son muy de esas cosas raras también. Yo no tengo cábalas, no tengo absolutamente nada, pero cuando, salvo en el fútbol, cuando, ay sí, soy, pero te entiendo. Digo, sí. Vamos a decir lo que es hincha de Racing, y eso obviamente claro. hay que llevarlo, yo sé lo que sé. Claro, hincha de Cuadro Chico, esa típica cosa de, por ejemplo... Pero de Peñarol o de Nacional. Sí, eso también me lo decía. Esa es una, claro. Bueno, ya, de Racing, pero... No, soy de Racing. Bueno, esa clase de individuos que, por ejemplo, si va ganando el cuadro y no fue, no va a verlo ni quiere saber nada,
porque piensa esa clase de tipo. ¿Sos de ese tipo de cabalista? Sí, ese tipo de cabalista. No voy porque capaz que voy y pierde por culpa mía, una locura, pero claro, esas locuras se dan en el fútbol, me alegra tenerlas. Pero es tan irracional como el tema del color que no se puede utilizar en el teatro, o se arrastra. Hay un color que no se utiliza en el teatro y que es una cábala que no tengo pero respeto, que es el amarillo, sí, dado que viene de... que Molière murió con un traje que era enteramente color amarillo, y de ahí hay una cosa que muchísimos actores, sobre todo en Buenos Aires, los actores en Buenos Aires muy los cabalistas, músicos también, extremadamente cabalistas, claro. Me acuerdo cuando estábamos trabajando en Buenos Aires en Telecataplum y hicimos una especie de recopilación humorística de tangos. Y había uno, claro, un tango que, bueno, había que hacer los arreglos en Canal 13, en Buenos Aires, y era Adiós Muchachos. Entonces el director musical me dice, mira, yo no tengo problema, acá, Adiós Muchachos, no te lo toca nadie. Claro. No te lo toca nadie. Y efectivamente no lo tocaron. Tuve que hacer el arreglo en Montevideo. Acá nadie tuvo problema, lo llevé a Buenos Aires, encima no pasó nada, ni acá ni allá. No se cayó del avión. No, nada. ¿Qué libro se te cayó literalmente? Por ejemplo, una obra de Alan Ayburn que se llama Como lo hace la otra mitad. Bueno, ¿es tu dramaturgo preferido? Sí, 11 horas llevo hechas de él y acabo de pedir la última que escribió, que viene de Londres, que la estrenaron en julio, porque, bueno, es esas cosas del tipo que dice lo que vos pensás. Mirá un poquito, ¿lo conocés personalmente a él? No, me he escrito con él y muchas veces hemos intercambiado mails ahí, sobre todo en el estreno de su última obra, la última que hice, que era Las Conquistas de Norman, una obra que duraba 6 horas, que hice en el Teatro del Galpón. Y sí, a mí me llega muchísimo ese actor. Qué relación curiosa, ¿no? Por lo menos para los que estamos por fuera del teatro, porque Molière, Esquilo, García Lorca ya no están para tratar de saber, preguntarle qué opinan o cómo, pero autores contemporáneos. Sí. Con los cuales podés llegar a escribirte. Él escribe una obra que vos la pones no es tu amigo, no es uruguayo, no va a estar en el estreno. ¿Cómo se da ese vínculo? ¿Le preguntás cosas, pedís orientación? No, simplemente son cartas de amistad, de simpatía. Él se sorprende mucho, por ejemplo, que en Uruguay, no digo de mí, sino que el público uruguayo siga allá en Uruguay, que no es un ignorante, por cierto, de lo que es Latinoamérica ni nada por el estilo, pero se sorprende de que sus personajes tengan relación pero con los uruguayos. ¿Sabe lo que es el teatro uruguayo? ¿Sabe lo que los uruguayos creemos que es el teatro uruguayo? Sí. Son dos cosas distintas, ¿no? Sabe lo que es Uruguay, por lo pronto. No sabe que tiene un movimiento tan extenso, es decir, tan grande en cuanto a tradición de años y tantas obras en escena, ¿no? Pero bueno, yo se lo conté y él se sorprende agradablemente, ¿no? Y él tiene que autorizarte para, esto el público no lo Sí, sabe, te autoriza para que tú pongas sus obras. Hay un trámite que es un trámite no muy engorroso, pero a través de la Asociación de Autores, hay sus representantes, todo autor los tiene, a todos. ¿Y qué tienen esos personajes que, además que se te caen arriba de los estantes, te resultan... ¿O qué tiene ese autor que te resulta tan peculiar o particularmente Él, cuando ha estado en recurrente? otros países y ve la obra, dice que lo que más le satisface, incluso en otros países, pero en el suyo, en todas las ciudades donde va y ve cómo se representan sus obras, ve algún espectador que le dice al de al lado, uy, mirá, este personaje es como fulano, es decir, alguien conocido. Eso se repite en las obras. Quiere decir que él está retratando la gente, la problemática de la gente, lo que le pasa hoy en día. La incomunicación, también la soledad a través de la comedia y la tristeza que puede tener, los problemas de la pareja que él retrata muy amargamente, por cierto, en todas sus obras. Y eso es algo común a todo el universo. Por lo tanto, es fantástico como la gente lo recibe, ¿no? Es curioso porque tú en una entrevista
decías que el teatro uruguayo no es creíble, que el actor uruguayo no es creíble, que los actores uruguayos mienten. Y además de ser un concepto muy duro, para alguien como tú, estás destacando de este autor que sus personajes son creíbles. ¿Hasta dónde debe ser creíble o hasta dónde el público tiene que participar de ese juego de distancia con el personaje y aún con el actor? Vinculado a lo que es el teatro uruguayo y esa crítica que Sí. recordábamos. Lo que estoy diciendo con esto es que, más bien, no que todo el teatro uruguayo miente, sino que no estamos haciendo una renovación del teatro desde el lugar que deberíamos hacerla. Esto es lo que digo. Lo que me parece es que no hemos renovado realmente interiormente lo que significa la técnica de la actuación y nos hemos preocupado por los aspectos formales. Primero la forma y luego lo que pasa interiormente. La forma de la obra en su puesta en escena o del actor. Es decir, hay cosas que hacemos tratando de hacer el nuevo teatro y no tenemos los cimientos auténticos. Esto es lo que estoy diciendo. Es peor todavía. Sí. Hay actores uruguayos fantásticos. Sí. Hay obras fantásticas para ver y hay una gran mayoría que no lo son. ¿Pero qué significa, Jorge, que no se han renovado No se han renovado la técnica actoral? La formación. La formación actoral tiene que ser mucho más profunda y por los caminos auténticos, ¿no? ¿Y cuáles son los caminos auténticos? La verdad que significa en escenario, ¿por qué el teatro no muere? ¿Por qué no, digo, mejor me voy al cine? Hay muchos que lo dirán, pero el teatro sobrevive a toda la televisión, al cine, sin embargo el teatro existe. ¿Por qué existe? Nosotros tenemos un sentimiento verdadero en escena y eso nos llega en forma directa. El teatro vivo no va a morir nunca, porque es una forma expresiva del ser humano desde que el ser humano existe y hasta que dejen que exista, pero si quedan dos, uno le va a representar algo a otro. Por lo tanto, ese sentimiento es una necesidad de comunicación humana que no hay ningún medio que la pueda proyectar, ni el cine, ni la televisión, ni nada. Tal vez la radio sea el medio más sincero de comunicación con la gente, porque no sé qué tiene la voz, es mucho más difícil mentir en radio, difícil mentir en radio, digo bien, porque el público percibe quién está siendo sincero y quién no. Y en televisión, a lo mejor, haciéndose más el simpático, haciéndose más el entrador y el canchero, la va llevando. En radio no. Y en teatro pasa lo mismo. ¿Pero qué es la verdad para un actor, para una puesta en escena? Cuando yo comunico amor, yo en el escenario tengo que sentirlo. ¿Cómo siento amor? Para decirlo muy brevemente. Siento amor, yo tengo que revivir los sentimientos que he tenido de ese amor. Cuando yo tengo que hacer Otelo y tengo celos, porque bueno, ese es uno de los temas fundamentales de la obra, yo tengo que saber lo que fue mi experiencia como celoso. Cada uno de nosotros somos un museo de sentimientos, los hemos tenido todos, desde el odio hasta el amor más profundo. Todo esto nosotros tenemos que emplearlo como técnica para actuar. Evocarlo utilizando una técnica específica. Evocar no el acontecimiento en sí, sino mi reacción frente al sentimiento. Esto es algo muy difícil de entrenar, digamos, pero que lo tenemos. ¿Te puede tocar hacer de genocida, por ejemplo? ¿Por qué no? Puede ser. Entonces yo tengo que ver en mí cuál fue el sentimiento que me impulsó a tener determinado sentimiento negativo que de pronto, o qué razonamiento tuve para llegar a odiar de esa manera, de poder llegar a ese punto. Bien, es a grandes rasgos, y para no ser muy pesado está fantástico. esta charla, es lo que yo creo que el actor. Por eso digo yo siempre, el arte de actuar es un arte sanador, en el sentido que implica que nosotros nos conozcamos a nosotros mismos muy profundamente para poder darlo al espectador. Ese conocimiento que nosotros tenemos de esa verdad, bueno, hace que el conocimiento
haya una interpretación de lo que hemos hecho, de lo que sentimos. Y eso me parece a mí algo fundamental. Tenemos que hacer una pausa, Jorge, pero podremos seguir hablando de este tema, porque vos fuiste director de la Comedia Nacional y eso es una experiencia terrible. Es una experiencia muy significativa, sí, muy fuerte.